recorría una carretera del interior con curvas muy cerradas, muy sinuosas. Era la primera vez que transitaba por aquella carretera. Se enfrentó a una curva muy cerrada, de tal modo que no pudo controlar el volante, la situación, y se precipitó por un barranco, perdiendo la vida. Un nadador experto se arrojó a las caudalosas aguas de un río, ignorando que hacia la mitad del caudal aquellas aguas tenían corriente submarina muy fuerte, de tal modo que cuando alcanzó más o menos la mitad del caudal, una de aquellas corrientes submarinas tiró fuertemente de él. Él no pudo dominar el nadado y pereció abajo. Un amante de las setas, comúnmente en muchos países se conoce como hongo, aquí en Cuba no se ve mucho como alimento, pero a este hombre le encantaba la seta. Un día recogió setas, o sea, hongos, en el campo, las llevó a casa, las preparó, comió de ellas, al día siguiente las recalentó y poco después murió como consecuencia de la reacción tóxica. Tres situaciones que, aunque notamos que eran distintas, están muy relacionadas entre sí. ¿Por qué? Decíamos con el primer ejemplo que se trataba de un conductor, ¿lo recuerdan? Experto. Así que no era la primera vez que se ponía ante un volante de un auto. Sin embargo, también dijimos que no conocía bien aquella carretera. Era experto, pero no conocía bien una carretera de singulares características de curvas muy cerradas. También mencionamos al nadador, ¿verdad? Y dijimos que era experto, pero también dijimos que no conocía bien que aquellas aguas tenían corrientes submarinas muy fuertes. Y finalmente hablamos del amante de la seta, de los hongos comestibles. Sabía seleccionar, las conocía, era amante de estos hongos, sabía incluso cuáles eran las que eran venenosas y las que eran comestibles. Pero desconocía algo, no conocía bien que cuando se recalientan o se cocinan una segunda vez, se vuelven tóxicas. Entonces, ¿por qué hemos escogido estas tres presentaciones con relación a este discurso? Bueno, seguramente que hemos apreciado el hilo conductor para cada una de estas tres situaciones que hemos escogido. Hemos hablado, fíjense, de tres personas diferentes en funciones distintas y actividades distintas, expertas en cierto modo en cada una de esas funciones, pero que no conocían bien, de tal modo que no pudo controlar el volante, la situación, y se precipitó por un barranco, perdiendo la vida. Un nadador experto se arrojó a las caudalosas aguas de un río, ignorando que hacia la mitad del caudal aquellas aguas tenían corriente submarina muy fuerte, de tal modo que cuando alcanzó más o menos la mitad del caudal, una de aquellas corrientes submarinas tiró fuertemente de él. Él no pudo dominar el nadado y pereció abajo. Un amante de las setas, comúnmente en muchos países se conoce como hongo, aquí en Cuba no se ve mucho como alimento, pero a este hombre le encantaba la seta. Un día recogió setas, o sea, hongos, en el campo, las llevó a casa, las preparó, comió de ellas, al día siguiente las recalentó y poco después murió como consecuencia de la reacción tóxica. Tres situaciones que, aunque notamos que eran distintas, están muy relacionadas entre sí. ¿Por qué? Decíamos con el primer ejemplo que se trataba de un conductor, ¿lo recuerdan? Experto. Así que no era la primera vez que se ponía ante un volante de un auto. Sin embargo, también dijimos que no conocía bien aquella carretera. Era experto, pero no conocía bien una carretera de singulares características de curvas muy cerradas. También mencionamos al nadador, ¿verdad? Y dijimos que era experto, pero también dijimos que no conocía bien que aquellas aguas tenían corrientes submarinas muy fuertes. Y finalmente hablamos del amante de la selva, de los hongos comestibles. Sabía seleccionarlas, las conocía, era amante de estos hongos, sabía incluso cuáles eran las que eran venenosas y las que eran comestibles. Pero desconocía algo, no conocía bien que cuando se recalientan o se cocinan una segunda vez, se vuelven tóxicas. Entonces, ¿por qué hemos escogido
estas tres presentaciones con relación a este discurso? Bueno, seguramente que hemos apreciado el hilo conductor para cada una de estas tres situaciones que hemos escogido. Hemos hablado, fíjese, de tres personas diferentes en funciones distintas y actividades distintas, expertas en cierto modo en cada una de esas funciones, pero que no conocían bien aquello en lo que se ocuparon en un momento determinado. ¿Qué demuestran estas tres situaciones que hemos escogido? Dos cosas importantes muy realistas. Una, que una cosa es tener conocimiento relativo de algo, de aquello que uno pretende conocer, y otra muy distinta es conocerlo bien. Y subrayamos el adjetivo bien. ¿Recuerda usted el título de nuestra conferencia? ¿Lo recuerda? Conoce bien a Dios. Por otra parte, que el conocimiento, si es incompleto en determinadas situaciones o circunstancias, ¿qué nos puede costar? La misma vida. Hasta donde hemos repasado, ¿no le vino a la mente una cita bíblica que encaja muy bien a la perfección con estas tres escenas? ¿La recuerda? Es una cita que todos conocemos y es el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Verdad que sí? Un texto muy conocido por todos. Vamos a leerlo. Pero no va a ser la última vez que le demos lectura o atención a esta cita, aunque la conocemos. Pero vamos a reflexionar de cerca, como nunca antes lo hemos hecho. Estamos acostumbrados a ver este texto. Lo usamos en el ministerio, los niños conocen lo que dice. Pero sin embargo, hemos profundizado en lo que tiene en la raíz. Miren, dice Juan 17:3. Jesús dijo: esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Así que Jesús dijo que la vida eterna depende de ¿qué? De conocer ¿quién? ¿A quién? A Jehová y a Jesús. Ahora mire qué interesante, la palabra lleguen indica un proceso de continuidad. Transmite la idea de asegurarse de conocer bien. Hay dos aspectos interesantes que conviene destacar de este pasaje tan conocido por muchas personas. En primer lugar, el uso que hace Jesús aquí con la palabra conocerte. Hace algún tiempo estudiamos en un artículo de estudio, ya hace bastante tiempo, un tema que se titulaba ¿por qué necesitamos conocimiento exacto? En este artículo, uno de los párrafos hizo el siguiente comentario que brevemente vamos a considerar. El párrafo dijo, entre otras cosas, que Pablo, Pedro y Lucas son los únicos que usan la palabra gnosis. Quizás se sorprenda, bueno, ¿y esa palabra qué significa? Bueno, la palabra hebrea que suele traducirse por gnosis significa conocer o conocimiento. Pablo la usa unas 23 veces y Pedro solo unas 4 veces en la Biblia. La palabra conocer. Pero la palabra hebrea, fíjense esta pregunta, gnosis, ¿encaja dentro de lo que significa conocer bien a Jehová? ¿Encaja dentro de lo que dice Juan 17:3? Si le dijeras que no. ¿Por qué? Porque la palabra hebrea, como habíamos dicho, gnosis significa conocer. Pero falta algo ahí. ¿Se da cuenta? ¿Cuál? Ya Yaril lo dijo. Bien. Entonces, ¿qué palabra hebrea encaja a la perfección con relación a conocer bien? Bueno, la palabra ginosco. ¿Lo sabían? Mire, la palabra ginosco significa un término, o sea, un léxico sobre términos griegos, haciendo alusión sobre la palabra ginosco, señaló que significa progreso en conocimiento y que implica frecuentemente un conocimiento íntimo de algo. O sea que